Un rabino me enseñó un método antiguo para proteger mi cuerpo durante la noche, un ritual que se hace con agua, que cierra lo que queda abierto mientras dormimos y que desde que lo conozco cambió por completo la forma en que descanso y me levanto cada mañana. Si te despiertas cansada, sin razón, si sentís incomodidad en tu parte íntima, si tenés sueños pesados o la sensación de que algo invisible te vacía mientras dormís, escribí en los comentarios: esta noche cierro mi cuerpo y duermo protegida. Hay cosas que nadie nos enseña. Nadie nos enseña, por ejemplo, que el cuerpo tiene puertas, que hay zonas en el cuerpo humano que funcionan como umbrales entre lo que somos y lo que nos rodea, entre lo que generamos internamente y lo que recibimos de la fuera. Nadie nos enseña eso. Y entonces vivimos toda la vida sin saber que esas puertas existen, sin saber que se pueden abrir y cerrar, sin saber que hay momentos en que quedan desprotegidas. Y cuando algo entra por esas puertas que no cerramos, cuando algo aprovecha la apertura que dejamos sin custodiar, no sabemos qué nos pasó. Solo sabemos que algo no está bien, que algo se rompió, o se perdió, o se vació sin que pueda explicarlo. Yo tardé mucho tiempo en entender lo que me estaba pasando. No era una enfermedad, no era estrés, no era cansancio acumulado, aunque eso es lo que todos me decían. Los médicos me decían que los análisis estaban bien, que no había nada que justificara lo que yo sentía, que quizás era ansiedad, que quizás era que no descansaba bien, que quizás era que me exigía demasiado. Y yo asentía, tomaba nota, intentaba creerles, pero por dentro sabía que algo no cerraba, porque el cansancio que yo sentía no era el cansancio de una persona que trabaja mucho o que duerme poco. Era otro tipo de cansancio, era un vaciamiento, era la sensación de acostarme con algo y levantarme con menos, como si durante la noche alguien o algo me fuera sacando poco a poco lo que había logrado acumular durante el día. Me despertaba y lo primero que sentía no era el cuerpo relajado ni la mente despejada. Lo primero que sentía era ese peso, esa presión vaga, difusa, que no sabías muy bien de dónde venía, pero que estaba ahí en el vientre, en la parte baja del cuerpo, una incomodidad que no era dolor exactamente, pero que tampoco era normalidad. Y durante el día ese peso me seguía. Me costaba concentrarme, me costaba estar de buen humor, me costaba encontrar energía para las cosas simples, para las cosas que antes hacía sin pensar, como si el combustible con el que arrancaba cada mañana no alcanzara para llegar al mediodía. Intenté de todo, cambié la alimentación, hice ejercicio, busqué mejorar el sueño sin pantallas, sin ruidos, con la habitación oscura y fresca. Hice limpiezas de energía, baños con hierbas, rituales que había aprendido de distintas personas y a veces sentía alivio. A veces, en los primeros días después de una limpieza, me despertaba mejor. Sentía que algo se había quitado, que el peso había disminuido, que podía respirar con más facilidad. Pero a los pocos días volvía, siempre volvía, como si lo que había sacado encontrara la forma de entrar de nuevo, como si la puerta que yo había abierto para sacar lo viejo siguiera abierta también para que lo nuevo entrara. Y eso era exactamente lo que pasaba, solo que yo no lo sabía todavía. Fue una mujer mayor, alguien en quien confiaba, quien me dijo que tenía que hablar con este rabino. Me dijo que él no era una persona común, que tenía un tipo de conocimiento que no se aprende en libros, que se transmite de generación en generación entre los que entienden cómo funciona realmente la energía del cuerpo humano, especialmente durante el sueño. Era escéptica, había probado tantas cosas que me costaba creer que alguien tuviera la respuesta que todos los demás se habían perdido, pero el cansancio te hace valiente de una manera extraña. Cuando ya no te queda mucho por perder, dejas de tenerle miedo a lo que no entendés. Cuando me senté frente a él, no tuve que explicar mucho. Le dije los síntomas básicos: el cansancio al despertar, la incomodidad en el cuerpo, los sueños raros, la sensación de no estar sola en esos sueños.
y él escuchó sin interrumpir con esa calma que tienen las personas que ya oyeron la misma historia muchas veces y saben exactamente a dónde lleva. Cuando terminé de hablar, me hizo una sola pregunta. Me preguntó, después de limpiar, ¿cerráis? No entendí la pregunta. Le pedí que me explicara y entonces me dijo algo que no olvidé más. Limpiaste, pero no sellaste. Y lo que no se es vuelve. Me lo explicó con una imagen simple. Me dijo que limpiar el cuerpo energéticamente es como barrer una habitación. Sacas el polvo, sacas la suciedad, sacas todo lo que se acumuló. Pero si después de barrer dejas la ventana abierta, en unas horas, la habitación vuelve a estar llena de polvo, no porque la limpieza no funcionara, sino porque no cerraste la entrada. Y entonces tenés que volver a limpiar, y volver a limpiar, y volver a limpiar, sin entender por qué nunca dura, porque lo que no se cierra siempre puede ser atravesado de nuevo. Y lo que me dijo después fue lo que realmente cambió todo para mí. Me habló de la parte íntima del cuerpo, no como un médico hablaría de ella, no solo como tejidos y órganos y funciones biológicas. Me habló de ella como lo que los sabios antiguos entendían que era una puerta, un umbral energético, el lugar del cuerpo donde se encuentra lo interno con lo externo, donde se genera la fuerza vital, donde reside el impulso que nos mantiene activas, creativas, vivas. Me explicó que en la sabiduría antigua se sabía que ese centro no es solo físico, que ahí no solo se crea la vida, aunque eso en sí mismo ya dice todo sobre la magnitud de esa zona. Ahí también se guarda algo más profundo, una fuerza, un núcleo, una capacidad que muchos ignoran, pero que otros, los que conocen estas cosas, conocen muy bien. Y cuando ese núcleo está abierto, cuando esa puerta no tiene cierre, es vulnerable. No de la forma en que un brazo roto es vulnerable o una mente cansada es vulnerable de una manera más sutil, más profunda, más difícil de explicar, pero muy fácil de sentir cuando ya lo estás experimentando. Las intenciones negativas entran, la envidia entra, el daño que otros hacen con palabras, con pensamientos sostenidos, con actos deliberados de querer el mal ajeno, todo eso encuentra un canal de entrada cuando la puerta está abierta, y la puerta, me dijo el rabino, está más abierta que nunca durante la noche, porque de día estás despierta. Tu mente está activa, tu voluntad está operando, tus defensas naturales están en funcionamiento, aunque no lo hagas conscientemente, aunque no te pongas a pensar en protegerte, el simple hecho de estar despierta y consciente ya es una forma de guardia, pero de noche, cuando te dormís, cuando la conciencia se retira y el cuerpo entra en ese estado de reposo absoluto, todo cambia. La mente se apaga, el control se suelta, el cuerpo queda en un estado de apertura total, porque el sueño requiere esa apertura para poder regenerar, para poder procesar, para poder reparar lo que el día fue desgastando. Y en ese estado de apertura, en esa vulnerabilidad necesaria del descanso, la puerta que no se cerró queda completamente desprotegida. Por eso los sueños raros no son casuales. Por eso hay personas que sienten que algo las toca mientras duermen. Por eso hay personas que sienten una presencia, una opresión, un peso que no estaba cuando se acostaron, pero que está cuando se despiertan. Por eso hay personas que duermen 8, 9, 10 horas y se levantan más cansadas que cuando se acostaron porque no hubo descanso real, hubo exposición, hubo drenaje, hubo un cuerpo abierto siendo vaciado mientras la mente no podía hacer nada para impedirlo. Yo escuché todo eso y sentí que me estaban describiendo exactamente lo que había vivido durante meses. Cada palabra encajaba con algo que yo había sentido y no había podido nombrar. Y sentí también algo que no esperaba, alivio. No el alivio de que el problema se hubiera resuelto, sino el alivio de que el problema tuviera nombre, de que lo que yo sentía no era imaginación, ni hipocondría, ni ansiedad mal encaminada, era algo real, con una causa real y con una solución real. Entonces me enseñó el ritual del agua, no es complicado. No requiere ingredientes imposibles de conseguir, ni conocimientos que lleven años de estudio. Requiere agua y requiere algo que es mucho más poderoso que cualquier objeto, la intención consciente, la comprensión de lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Antes de contarte el ritual paso a paso, necesito que entiendas algo fundamental sobre el agua.
Porque si no entendés qué es realmente el agua en este contexto, si la tratas como algo puramente físico, como dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, el ritual va a ser solo un gesto mecánico, sin ninguna profundidad. El rabino me explicó que los sabios antiguos no separaban el mundo en materia y energía como si fueran dos cosas distintas. Para ellos, todo lo que existe tiene ambas dimensiones al mismo tiempo. Un objeto físico es también un portador de información, de intención, de carga, y el agua de todos los elementos es el portador más sensible, el más receptivo, el que más profundamente registra todo lo que entra en contacto con él. El agua tiene memoria, me dijo, no de la forma en que un disco duro tiene memoria, no de forma mecánica, sino de la forma en que el cuerpo humano recuerda el miedo o el amor o el dolor, aunque no pueda explicar exactamente cómo lo hace. El agua recibe, el agua absorbe, el agua transforma lo que toca y es transformada por lo que toca. Pénsalo así. El cuerpo humano es en su mayor parte agua. No es una coincidencia, es una correspondencia. El elemento que más ocupa nuestro interior es también el elemento que mejor nos habla, el que más fácilmente nos responde, el que más directamente puede actuar sobre nosotros cuando le damos la instrucción correcta. Cuando el agua que entra en contacto con tu cuerpo viene cargada de intención protectora. Cuando viene preparada con la claridad de lo que necesitas que haga, el cuerpo la reconoce de una manera que va más allá de la piel, la reconoce en sus propias capas más profundas, en el agua que lo compone, en el campo que lo rodea. Y la respuesta es inmediata, aunque silenciosa. Por eso, el agua fue siempre el elemento de la purificación en las tradiciones de los sabios, no porque sea literalmente sucia antes y limpia después, sino porque tiene la capacidad de llevarse lo que no debe quedarse, de disolver lo que se acumuló, de limpiar capas que van más allá de la piel. Cuando el agua corre sobre el cuerpo con intención, no solo limpia la superficie, limpia el campo, limpia lo que se adhirió durante el día en los espacios que no son visibles, pero que son completamente reales. Y el agua preparada con intención, me dijo, multiplica esa capacidad. Porque cuando vos tomás agua y la cargas conscientemente, cuando la mirás, cuando la nombrás, cuando le decís lo que querés que haga, el agua registra eso. Y cuando después entra en contacto con tu cuerpo, lleva eso que registró directamente a donde tiene que ir, no de forma mágica, de forma precisa, de forma que los sabios antiguos entendían mucho mejor de lo que nosotros los entendemos ahora, habituados como estamos a tratar el mundo, como algo puramente mecánico. Esto es lo que vas a hacer antes de dormir esta noche. Prepárate un recipiente con agua, puede ser una jarra, puede ser un bol, puede ser lo que tengas disponible. Lo importante es que el recipiente esté limpio, que el agua sea agua limpia, la que uses normalmente para beber o para bañarte. No hace falta agua especial de ningún tipo. El agua que ya tenés es suficiente porque no es el origen del agua lo que importa. Aquí es lo que vas a poner en ella. Toma el recipiente entre tus manos, cerrá los ojos. Respira hondo una sola vez despacio, llenando el vientre de aire y soltando lentamente. Y luego decile al agua en voz baja o en silencio lo que necesitas que haga. Podés usar tus propias palabras, las que salgan naturales. Pero si no sabes por dónde empezar, el rabino me enseñó que estas palabras tienen fuerza porque son directas y claras. Agua, llévate todo lo que no me pertenece. Limpia lo que se adhirió, cerrá lo que debe cerrarse, protege lo que debe ser protegido. No las digas como quien recita un texto, dilas como quien habla con alguien que escucha, porque el agua escucha. Y cuando le hablas con claridad, con presencia, con intención genuina, el agua responde, deja el recipiente preparado mientras te duchas. La ducha es el primer paso del ritual y también requiere presencia. Antes de entrar al agua, para un momento, mira el agua correr, escucha el sonido, toma conciencia de que lo que estás a punto de hacer no es solo higiene, es preparación. Es el primer paso del cierre y Dec misma en silencio. Estoy lavando todo lo que no es mío. Estoy dejando ir todo lo que cargo que no me pertenece. Entra al agua, deja que caiga primero sobre tu cabeza, sobre tu frente, sobre tu cara. Cer los ojos.
Sentí el peso del agua, su temperatura, el sonido que hace al caer sobre tu piel y al deslizarse hacia el piso. Deja que ese sonido te ancle. No pienses en otra cosa. No hagas listas mentales de lo que tenés pendiente. No repliques conversaciones del día. Solo está presente en el agua. Deja que el agua corra por tus hombros, por tu espalda, por tu pecho. Sentí como algo se afloja, porque el agua, incluso antes de llegar a tu parte íntima, ya está haciendo trabajo, ya está disolviendo la carga del día, la tensión acumulada, la presión invisible que el cuerpo retiene sin que te des cuenta. Cuando el agua llegue a tu vientre, a tus caderas, a tu parte íntima, pone atención ahí, no de forma ansiosa, no de forma esforzada, solo con presencia suave. Sentí el agua sobre esa zona. Sentí como limpia, como arrastra, como suelta. No hace falta que hagas nada especial, solo estar presente. Solo dejar que el agua haga lo que el agua sabe hacer. Quédate bajo el chorro todo el tiempo que necesites. No te apures. Este no es un paso más de una lista de tareas. Este es el momento en que tu cuerpo empieza a prepararse para el cierre. Cuanto más presente estés, cuanto más genuinamente le des al agua tu atención y tu intención, más profundo va a ser el trabajo que hace. Cuando salgas de la ducha, sécate despacio, no a las apuradas, no pensando en lo siguiente. Sécate sintiendo cada parte del cuerpo. Cuando llegues al vientre, a tu parte íntima, sécate con cuidado especial, con atención consciente, porque ese es el lugar que vas a proteger esta noche, y la forma en que lo tratas en este momento ya es parte del ritual. Ya le estás diciendo a tu cuerpo, te veo, te cuido, sos importante. Ahora toma el recipiente con el agua que preparaste antes. Apaga las luces fuertes de la habitación. Deja solo una luz tenue, suave, la que te permita ver sin que el ambiente sea estimulante. El ambiente debe sentirse como lo que es el momento previo al descanso, la antesala del cierre. No prendas el celular, no prendas la televisión, no pongas música. El silencio es parte del ritual. El silencio es el espacio en el que la intención puede asentarse sin ser dispersada por el ruido. El rabino me explicó que el ruido no es solo molesto, es dispersante. El ruido dispersa la energía hacia afuera, hace que la mente se enganche en lo externo, impide que la intención se concentre y se dirija hacia adentro. Y este ritual necesita toda tu atención hacia adentro, necesita que tu energía esté recogida, presente, clara. Toma el recipiente entre tus manos, sentí su peso, su temperatura, mira el agua, y en ese momento de silencio, de quietud, de presencia, decile al agua lo que ya le dijiste antes, pero esta vez con más fuerza, porque ahora ya estás en el ritual, ahora ya tu cuerpo está limpio y preparado, ahora la intención tiene más peso de sí. Agua. Cerrá la puerta, sella lo que debe quedar sellado. Protege mi centro esta noche y todas las noches. Sentí esas palabras, no las recites. Sentílas, que salgan del centro de tu cuerpo, del vientre, del mismo lugar que estás protegiendo. Cuando las decís desde ahí, cuando las decís desde ese núcleo vital que el rabino me explicó que es la parte íntima del cuerpo, las palabras no son solo sonido, son una instrucción, una orden que tu propio ser le da a tu propio campo energético. Ahora inclínate levemente hacia adelante, toma el recipiente con cuidado y vertí el agua suavemente sobre tu parte íntima, no de golpe, despacio. Deja que el agua corra sobre esa zona con calma, con intención. Sentí el agua, sentí su temperatura, sentí cómo fluye sobre esa zona del cuerpo que es, como el rabino me enseñó, la puerta más importante que tenés. Mientras el agua corre, visualiza algo.